empezó a grabar, bueno, ya les di la bienvenida a todo eso, pero decir que esta grabación va a ser subida a donde dice clases sincrónicas 2A en su aula, ¿ya? Ahí van a poder encontrar esta grabación. No la voy a subir al tiro hoy día porque primero se me tienen que caer todas a mi correo, luego las tengo que descargar y luego las tengo que volver a subir a YouTube. Así que eso me va a tomar un pequeño rato, ¿ya? Pero va a estar. Ya, les estaba diciendo que están las rúbricas disponibles y lo que yo tengo que decir muy importante de las rúbricas, y esto necesito que me pongan mucha atención. Así que, Javiera, ¿me estás poniendo atención? Porque yo sé que la Flavia va caminando. La Javi puso que sí, profe. Sí. ¿Está acostadita? Sí, profe. Ya. ¿Qué va a pasar? Puede pasar que tengamos un trabajo de campo en donde no obtengamos datos. Si eso pasa, yo voy a tener que modificar las rúbricas. Obviamente voy a avisar. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, bajan las rúbricas y las revisan, se van a dar cuenta que hay una rúbrica, me parece mucho, que es la del control 2, que evalúa el trabajo de campo, cuántos datos han entregado, cómo van los resultados. Y si a ustedes no les llega a responder nadie por correo, yo no puedo evaluarles eso. Y es más o menos lo único que evalúa esa rúbrica. Entonces, en teoría tendría que evaluarla si me entregaron el informe, si vinieron a tutoría, si fueron respetuosas, eso. Entonces, ¿Pero eso significa que nos baja la rúbrica? Es que no puede quedar en solamente que ustedes asustan a la tutoría o a la rúbrica. Por eso tendría que ser modificada y a evaluar cosas que sí estamos haciendo. Por ejemplo, que ustedes van a trabajar en su carta Gantt y siempre la van a tener al día. Eso yo sí lo puedo evaluar. Y es algo que ustedes sí pueden hacer. ¿Ya? Yo sí puedo evaluar que los cambios que se piden en el informe, digamos que vamos a trabajar más en la tabla de personalización de variables. Entonces yo eso sí lo puedo evaluar porque eso sí lo pueden hacer, está en sus manos. ¿Me entienden o no? Entonces yo voy a modificarla a cosas que yo me doy cuenta en los grupos que sí se pueden evaluar. Porque no les puedo, pero tampoco puedo dejar la rúbrica en que solo evalúe que vinieron a la tutoría y entregaron el informe. Ah, ya. Entonces no contamos con esa nota todavía. No, pero sí. Lo estoy diciendo es que este es un supuesto. Ah, ya, un supuesto, ya. Lo que pasa es que yo no les puedo decir, nos va a ir súper bien recogiendo datos, o les voy a decirnos que vamos a fracasar miserablemente. No tengo cómo saber eso. O sea, yo le estoy diciendo, en el caso de que nos vaya súper mal, vamos a tener que entrar, voy a tener que modificar la rúbrica para poder evaluarlas. Evaluar todos los grupos, no solamente ustedes. O sea, esto va a ser para todos los grupos. Y a todos les estoy haciendo esta advertencia. Obviamente, si eso pasa, ustedes me se van a dar cuenta que no están recogiendo datos, que no es posible avanzar a resultados. Ustedes se van a dar cuenta también. Entonces, en eso voy a trabajar en cambiar la rúbrica, avisándoles previamente lo que va a ser evaluado. O sea, ustedes, como pueden ver, las rúbricas las tienen de antes, ustedes saben lo que se va a evaluar, y yo no voy a hacer una rúbrica sin pasárselas previamente a ustedes, para que sepan lo que se va a evaluar. Y eso va a estar conversado no solamente con ustedes, sino que también va a estar conversado con la dirección de carrera. No va a ser un cambio así como antojadizo, así como, se me ocurrió cambiarle la rúbrica. Porque no es llegar y hacer eso, ¿ya? Pero yo les estoy contando lo que puede pasar. En nuestro mejor escenario, seguimos así. En nuestro peor escenario, voy a tener que cambiar eso para poder evaluar bien algo que ustedes sí pueden hacer. Algo que sí pueden hacer como grupo, que es lo que sí pueden trabajar, ¿ya? Porque más adelante se evalúa la discusión, la conclusión, y si no hay resultado, eso tampoco va a existir. Entonces, se complica. Por eso es algo que tengo que ver qué va a pasar, qué va pasando para yo ir anticipándome, ¿ya? Pero yo se los cuento para que sepan que eso puede pasar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me entendió, Javiera? ¿Sí?
Ya. Igual de todas maneras es algo que vamos a ir conversando a lo largo del semestre, no va a ser sorpresa. Entonces, de hecho, usted, mi mamá, van a decir, profe, que o sea, si pasa, nadie nos contesta, no nos pescan, ¿ya? Porque como ya les dije, yo no puedo pedirle, se los dije el semestre pasado, yo no les puedo pedir que vayan a la universidad o vayan a la calle a encuestar gente porque no, la universidad no va a solicitar eso, menos si hay riesgo de contagio. Yo no les puedo pedir eso, bueno, y menos a la Geraldine no se puede parar de la cama, pero aún así, a ninguna de ustedes, porque todas tienen su, bueno, y la Javiera tampoco puede porque parece que sigue en Brasil, así que tampoco puede. Entonces, no, ni aunque estuvieran todas sanas, o sea, me refiero a que esto estuviera en todas sus facultades para andarse paseando por ahí y Javiera estuviera aquí en Chile, como está Catherine y Flavia, no les puedo pedir eso. Ya, no les, o sea, no se los puedo pedir como se lo hubiera pedido, no sé, hace cuando el COVID no estaba. Ahí le hubiera tocado aplanar Santiago, chiquilla, o la comuna que eligiera. Ya, profe. Entonces, eso que quede muy claro, por favor. La próxima semana vamos a trabajar en la tabla de operacionalización de variables. ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar en eso? Porque tenemos que validar el instrumento. Y para validar el instrumento necesitamos dejarlo tiki-taka en la operacionalización para dejar escrito el instrumento. Y entonces así lo vamos a poder pasar al instrumento de validación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese proceso la próxima semana. Ojalá esté Valentina, que no sé qué le pasó, pero ojalá esté Valentina también, que estén todas, para que podamos trabajar todas juntas en esto. ¿Ya? Vamos a revisar que esté en redacción, que esté en orden, que sean preguntas que estén bien redactadas en el sentido de hacer una pregunta para una encuesta, que no tenga ninguna inclinación, que no tenga datos predictivos, todas esas cosas les voy a ir enseñando y las vamos a ir trabajando, ¿ya? Que tenga una lógica y una estructura, todas esas cosas las vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes esta semana? Es muy simple, sencillo, cortito. Van a hacer un resumen de su tesis. Un resumen de media plana. ¿Qué tiene que tener? O sea, ustedes van a partir con su objetivo general y del objetivo general se van a explayar un poco para darle contexto a una persona que los tenga que evaluar. ¿Ya? Porque cuando el instrumento pasa a validación, pasa por 3 personas, que son un metodólogo y 2 enfermeras. Entonces, la persona, como no va a tener tampoco el tiempo, porque imagínense si le pedimos o sea, le vamos a pedir personas que están trabajando, no van a poder leerse la tesis completa. Entonces les tenemos que dar algo que los ilumine de lo que se trata la tesis para poder, cuando vean el instrumento, entender si esto es atingente o no es atingente, está bien preguntado, es actual, ¿me entienden o no? Entonces, este resumen más que nada busca dar contexto a las personas que nos van a evaluar. El metodólogo me lo consigo yo. Las enfermeras necesito que se las consigan ustedes. Tienen que ser enfermeras de CESFAM. Si ustedes conocen enfermeras que trabajen en CESFAM, fantástico. ¿Ya? Si no, bueno, ahí buscaremos más recursos. Pero en primera instancia, ustedes si conocen a alguien, alguna amiga, alguna tía, alguna amiga de una tía, de una mamá, no sé. Por ejemplo, mi mamá, sus compañeras de colegio fueron como 3 enfermeras, pero trabajan en Concepción, no en Santiago. Pero y yo saqué enfermeras, ¿me entienden o no? O sea, si ustedes conocen a alguien, o por ejemplo, alguna profe que ustedes tuvieron que trabaja en CEFAM, también sirve. Pero, pucha, profe, no entendí, pero ¿para qué la enfermera? Para validar el instrumento. Ay, ya no entendí. Tienen que ser 2. 2. El metodólogo me lo consigo yo, porque Tienen que sí o sí ser de CEFAM. sí, porque va a estar escrito en los prestadores de salud. Por eso, Flavia. Porque
cuando yo pongo el root, o el nombre o el root de alguien, yo voy a ver si que tiene que estar inscrito en los prestadores de salud y ahí va a aparecer su lugar de trabajo. Si está trabajando en un lugar público, por ejemplo. Porque la persona tiene que firmar el documento que les vamos a pasar. O sea, si no lo puede firmar porque, por ejemplo, no fue presencial, tiene que dejar su nombre y su root para que sea identificado. ¿Ya? ¿Por qué de ese spam? Porque los temas que la universidad, que siempre se hacen en la universidad, son temas que atañan más a la salud primaria. Es por eso. Y créanme que conozco enfermeras de CEFAM y enfermeras de Intra y son radicalmente distintas. Sobre todo sus formas de pensar. De pensar, de hacer las cosas, de evaluar, son completamente distintas. O sea, en conocimientos son iguales en el sentido de que obviamente pueden conversar entre ellas, pero las formas de actuar son completamente distintas. De verdad. Eso, entonces, eso vamos a hacer la otra semana. ¿Ya? Estamos, así que ustedes tienen que hacer el resumen esta semana. Otra cosa que tengo que decir, el profesor Gabriel sigue siendo el otro profe, pero él no va a hacer tutorías. ¿Por qué no va a hacer tutorías? Porque este semestre es más práctico. Para lo práctico estoy yo. ¿Ya? Sí, avanzamos súper bien y tenemos datos y hacemos discusión, vamos a traer al profesor Gabriel, porque él es el hombre de la discusión, porque ahí es cuando se mezcla los resultados con la teoría. Pero eso va a pasar así como finales de octubre, chiquillas, si todo sale bien. ¿Ya? Pero siguen, cada vez que se manden las evaluaciones, siguen siendo mandadas también al profesor Gabriel, ¿ya? Ya, profe. ¿Qué más? ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿No? No, yo no. ¿Segura? Javiera, ¿tiene alguna duda? No. Lo último que me falta por decir es que si ustedes van a gestionar las bases de datos de la universidad, tiene que ser a través de la profesora Jimena. Es donde ustedes, como grupo, aquí Javiera tienen que, bueno, ustedes redactan el correo entre todas, yo me imagino, donde se presentan su tesis y le dicen cuál es su tema, cuál es su objetivo, quiénes son los integrantes y qué es lo que ustedes solicitan, que por ejemplo quieren la base de datos de enfermería o quieren la base de datos de la Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud, la que sea, pero lo tienen que gestionar con ella. Y el día que manden el correo, eso también tiene que quedar estipulado en la carta GAN, que es cuando inician el contacto con dirección de carrera, ¿ya? También tienen que incluir este periodo de validación y tienen que aumentar los participantes, poner al metodólogo y a las enfermeras extra para que ponerles a ellos esa carga de trabajo, ¿ya? No sé, ¿quién hizo la carta GAN? Ya, entonces, ¿me entendiste lo que yo dije, Javiera? ¿Te acuerdas que en la carta GAN uno podía escribir quiénes son los responsables de las actividades? Qué bien, ya. Entonces, para el tiempo de validación tienes que sumar participantes, pues vas a tener que sumar integrantes como el metodólogo y las enfermeras, y cuando te pongas eso en la carta GAN, tienes que darles a ellos la responsabilidad del trabajo, ¿me entiendes? Ya, eso. Y ahí también vamos a ver las fechas para ponerlas. Lo más probable es que partamos la validación, yo creo que si todo sale bien, la validación la podríamos partir ya la semana subsiguiente. Ya, porque yo igual tengo que hablar con el metodólogo y ustedes tienen que conseguirse las enfermeras. Si no tienen ninguna, avísenme, pero agoten posibilidades, busquen, ¿ya? Ustedes las agotan desde la cama, ¿me escuchó, Geraldine? Sí, Para profe. eso existe el celular. Eso, si no tienen ninguna duda, quedaríamos hasta acá. Ah, no, me falta una cosa más que decir. ¿El resumen cuándo se le envía? Cuando lo tengan listo, para que yo lo corrija. Ya. Antes del lunes, por supuesto.
No, no me lo vaya a mandar el domingo a las 12 de la noche y quieres que el lunes te lo tenga listo. No, Ya, profe. porque el resumen es algo chiquitito que escribir, no es tanto. Ya. Si ustedes tuvieran que concertar alguna reunión con la señora Jimena, por ejemplo, para gestionar cosas, o tuvieran que, cuando partan el tiempo de enviar datos, o sea, de enviar la encuesta, este es el horario elegido de trabajo. Y cuando ustedes estén haciendo eso, Javiera me manda un correo diciéndome que, por ejemplo, profesora, este lunes vamos a estar mandando correos para poder recolectar datos. Estoy dando un ejemplo. Si eso pasa, entonces ese lunes no hay tutoría, ¿se entiende? Porque este es el tiempo protegido para eso. ¿Ya? No es la hora de práctica de urgencia, no es la hora, no sé, de medicina legal, no, porque si no los otros profes también me empiezan a mirar feo a mí. Entonces, todas esas cosas que se pueden hacer, las hacen en este horario. Estos 45 minutos son para eso, para que ustedes trabajen en eso. ¿Ya? Sin tratar de interferir lo menos posible en las otras clases. Bueno. Ya, profe. Pero eso ustedes me lo avisan y queda como en constancia que no es que la tutoría no se haga, sino que ustedes están trabajando en trabajo de campo, se pone. Ya que es una semana de trabajo de campo. Lo mismo cuando estén, cuando tengan que digitar datos y así me van avisando y yo voy viendo si hay tutoría o no, dependiendo también de la necesidad de ustedes. Si tienen alguna duda de todo eso. Y tengo que ver y organizar todavía la clase general de CPCS que van a tener que vivir este semestre. ¿Se acuerdan cuando les mostré un software el año pasado? Ahora les voy a enseñar para que lo usen ustedes. Sí, pues, o sea, olvídalo, yo no voy a digitar los datos de cada grupo para después lanzar las salidas de CPCS de cada grupo, no, eso lo tienen que hacer ustedes. Les voy a enseñar, les voy a dar todas las herramientas. ¿Qué mejor? Javiera sigue en Brasil. Oh. Y ahora que está en paso 4, o sea, que Chile está un poquito más abierta, ¿te dejan volver o es Brasil el que no te deja salir? ¿Pero no puedes salir de Brasil porque no te dejan entrar a Chile o es Brasil el que no te deja salir? ¿Y cuánto te queda para eso? ¿Te dan pase de movilidad en Brasil? Acá en Chile te dan pase de movilidad. Pero hay un tiempo, o sea, es como un mes, que es un tiempo súper específico para poder vacunarse. No es como que puedas dejar pasar 3 meses para la segunda dosis. Claro, porque no se puede no se puede gestionar para que se haga una residencia sanitaria. Profe, es que la residencia sanitaria se tiene que pagar uno. Los que viajan. No sabía. No me he enfermado y por lo tanto no desconozco los pormenores. O sea, si la persona viene del extranjero, tiene que pagar la residencia. Pero si uno se enferma acá y quiere ir a una residencia, eso no lo sé. Pucha, o sea, solamente pon, ojo Javiera, pero no puedes pasar tantos meses hasta esperar la segunda dosis. Porque yo tenía entendido que no, es como un tiempo súper específico de espera. Ojalá te salga todo bien para que puedas devolverte a Chile. Imagino que querés puro volver. Porque uno después de un tiempo, y yo en realidad súper poco tiempo, echo de menos mi casa, mi cama, mis cosas, mi rutina. Pero bueno. Sí, pues sí, es difícil. Es difícil. Ya, yo no tengo nada más que decir por mi parte, chicos. Acuérdense que esto va a estar después subido al aula, donde dice clase sincrónica, o sea, tutoría sincrónica o algo así de su sección. Bueno, para que lo revisen si acaso fuese necesario. Ya, profe.
el sílabus va a estar esta semana junto con el calendario de evaluaciones, ¿ya? Que es lo único que falta. Ah, y las tutorías van a ser así como están ahora, porque tengo un problema con el Zoom, Ujú. o sea, con la extensión de mi correo, en verdad, que no me lo reconoce. Entonces, hasta que no se solucione, no vamos a hacerlas así, las voy subiendo hasta que se solucione, ¿ya? Ya, profe. Y ahí después van a ser de nuevo por el aula como antes, Ujú. ¿ok? La idea es que no nos quedemos sin tutoría, siempre podamos trabajar. ¿Ya? Cuídese mucho, Geraldine, por favor, no se levante, si no tiene nada que levantarse, Cuídese, profe. no tiene a nada que levantarse, por favor, Gracias. en la cama. Si mi prima logró que la guagua se quedara adentro por un mes más, siendo que ella ya había roto, ¿Fuente? no